se oye la voz de mamá. A la distancia, la añoranza nos allega. Los recuerdos nos atañen. Aún recuerdo su rostro, aún recuerdo sus manos, aún recuerdo sus caricias. Pero lo más que recuerdo es la dulce voz de mamá, siempre con ternura, dirigiendo, aconsejando, dando amor. Quédate en sintonía de tu programa, Escuchando a Mamá. Agradecemos su fiel sintonía. Es así como de nuevo su programa Escuchando a Mamá llega a usted gracias a Dios y a las ondas de esta emisora. Esperamos que usted sea bendecido y edificado y como siempre deseamos que la gracia y la paz de nuestro Señor sea con usted. Iniciamos nuestra programación como siempre deseando que tengamos cada día abrazos saludables. Se ha comprobado que todos necesitamos contacto físico para sentirnos bien. Y una de las formas más importantes de contacto físico es el abrazo. Cuando nos tocamos y nos abrazamos, llevamos vida a nuestros sentidos y reafirmamos la confianza en nuestros propios sentimientos. Algunas veces no encontramos las palabras adecuadas para expresar lo que sentimos. El abrazo es la mejor manera. Hay veces que no nos atrevemos a decir lo que sentimos, ya sea por timidez o porque los sentimientos nos abruman. En esos casos se puede contar con el idioma de los abrazos. Los abrazos, además de hacernos sentir bien, se emplean para aliviar el dolor, la depresión y la ansiedad. Provocan alteraciones fisiológicas positivas en quien toca y en quien es tocado. Acrecienta la voluntad de vivir en los enfermos, pues debes saber que 4 abrazos al día son necesarios para sobrevivir, 8 para mantenerse y 12 para crecer como personas. ¿Qué nos brinda un abrazo? Pues nos brinda protección. El sentirnos protegidos es importante para todos, pero lo es más para los niños y los ancianos, quienes dependen del amor de quienes los rodean. Además, el abrazo representa seguridad. Todos necesitamos sentirnos seguros. Si no lo conseguimos, actuamos de forma ineficiente y nuestras relaciones interpersonales declinan. También el abrazo inspira confianza. La confianza nos puede hacer avanzar cuando el miedo se impone. A nuestro deseo de participar con entusiasmo en algún desafío de la vida. Es más, un abrazo también significa fortaleza. Cuando transferimos nuestra energía con un abrazo, aumentan nuestras propias fuerzas. Y esto también significa salud. El contacto físico y el abrazo imparten una energía vital, capaz de sanar o aliviar dolencias menores. Seguimos entonces entendiendo que un abrazo también significa autovaloración. Mediante el abrazo podemos transmitir un mensaje de reconocimiento al valor y a la excelencia de cada individuo. Un abrazo hace y dice muchísimo. Abraza a tu amigo. Abraza a tu ser querido. Abraza a tus niños. Abraza a tus viejos. Abraza a tu mascota. Abrázalo todo. Que Dios nos abrace todos los días de nuestra vida. Y es por eso es importante que entendamos cuánto encierra un abrazo sincero, saludable. Esperamos que nosotros podamos entender también entonces
¿Qué es lo que el Señor nos quiere mostrar a través de su palabra? Son cosas tan sencillas, pero muy importantes que tenemos que aprender. Porque Dios nos ama tanto. Él nos ama tal y como nosotros somos. No pide más de nosotros, solo que le amemos. Rendirnos a Él de corazón y dejar todo ante Él y respirar su paz y amor sobre nosotros. Dios se me manifestó hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. Este pasaje lo encontramos en el libro de Jeremías, capítulo 31-33. ¡Cuánta verdad encierra esta palabra! Él nos ha amado con amor eterno y por eso ha prolongado su misericordia. Es más, Deuteronomio en su capítulo 7 y versículo 8 nos dice: mas porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, el Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Este pasaje nos revela, es un pequeño recordatorio, qué fue lo que motivó al Señor a hacer tan grande proeza de sacar a su pueblo de Egipto. Por amor. Guardó el juramento que hizo a nuestros padres. Además, encontramos en el Salmo 25:6. Acuérdate, oh Señor, de tu compasión y de tu misericordia, que son eternas. El amor de Dios, su misericordia, su compasión son eternas. Y es por eso que esta palabra nos trae confianza, seguridad, como nos dice el Salmo 103:17. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad, para los que le temen, y su justicia para con los hijos de los hombres. Por eso sabemos que podemos acudir al Señor. Podemos acercarnos a Él con confianza, por ese abrazo paterno, por esa fortaleza que inspira su amor, su fortaleza, su misericordia. Señor, aunque me sienta en angustia, sé que puedo acudir a ti porque siempre me has respondido. El Salmo 86:7 dice: yo te invoco en el momento de la angustia porque tú me respondes. ¡Qué confianza! ¡Qué seguridad encontramos en su palabra! Y además, el Salmo 121 es un salmo de promesa que dice: levanto mis ojos a las montañas y pregunto, ¿de dónde vendrá mi ayuda? La ayuda que viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Él no dejará que rebalse tu pie. Tu guardián no duerme. No duerme ni dormita el guardián de Israel. El Señor es tu guardián, es la sombra protectora a tu derecha. De día no te dañará el sol ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal y cuidará tu vida. Él te protegerá en la partida y el regreso, ahora y para siempre. Por eso es importante que nosotros conozcamos la palabra del Señor. Él nos ha dado promesas fieles y verdaderas. Y comparto en este momento de reflexión estos pasajes que son tan importantes para conocer que en las pruebas, en las aflicciones, en momentos difíciles, sabemos que podemos confiar en Dios nuestro Padre. Hoy el Señor no me dejará ni me desamparará. Estaré contigo. Ni te dejaré, ni te desampararé, fueron las palabras que el Señor le dijo a Josué, el gran capitán que iba a introducir al pueblo de Israel a la tierra de Canaán. Sí, había que conquistarla, pero la promesa es: no te dejaré, ni te desampararé. Estas palabras dirigidas a Josué se repiten muchas veces. Son la base de aquellas otras del Nuevo Testamento. Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Así que, amable amigo que nos escucha, hermano, delante de nosotros se presenta una vida de combates.
pero el Señor de los ejércitos está con nosotros. ¿Estamos llamados a conducir un pueblo numeroso e inconstante? Esta promesa nos asegura toda la sabiduría y prudencia necesarias. ¿Tenemos que luchar con astutos y poderosos enemigos? Aquí tenemos la fuerza y el valor y la victoria. ¿Tenemos que conquistar una rica herencia? Tenemos una señal del éxito en nuestros propósitos. El Señor está con nosotros. Sería una verdadera calamidad si Dios pudiera faltar a su palabra. Pero como esto nunca podrá suceder, el viento de la inquietud se estrellará contra el muro de la fidelidad divina. El Señor nunca nos abandonará. Suceda lo que suceda, Él velará a nuestro lado. Los amigos nos pueden desamparar y su auxilio es como lluvia de primavera. Pero Dios es fiel. Jesús es el mismo eternamente y el Espíritu Santo mora en nosotros. Oh, ven alma mía, cálmate y ten confianza. Si las nubes se amontonan, el Señor las disipará. Si Dios no puede ser infiel, tampoco mi fe se debilitará. Y como Él no me desamparará, tampoco yo le dejaré. Sea siempre nuestra fe tranquila. Hoy es un día para experimentar la seguridad de su compañía y su amor eterno. Señor, gracias por darme promesas como esta. Jamás podré decir que me siento desamparado porque tú estás conmigo, estás a mi lado, cobijándome con tu dulce amor. Amén. Esta reflexión fue tomada del libro Cheque del Banco de la Fe, escrito por nuestro hermano Charles Spurgeon. Preciosas promesas. Y podemos nosotros apropiarnos cada una de ellas, especialmente cuando conocemos a través de su palabra que vendrán a nuestra vida momentos difíciles, momentos que no los entenderemos, pero confiados en Dios y en su palabra podremos superar la prueba. Gracias, apreciables amigos y hermanos que nos acompañan en esta preciosa oportunidad. Y como siempre le invitamos para que tome su Biblia y siga con nosotros en la lectura del precioso libro, el libro eterno, la palabra de Dios. Continuaremos entonces en la lectura del precioso libro de Job, un libro muy profundo, pero con mucha enseñanza. Y es por eso que ponemos en las manos del Señor este tiempo y le invitamos para que usted también tome tranquilidad, su tiempo y nos acompañe ahora como siempre en el capítulo 2 del libro de Job. Gracias le damos a Dios por su compañía, gracias le damos a usted por su fiel sintonía. Vamos a seguir con una pausa musical con la cual adoramos al Señor y seguidamente continuaremos en la lectura de este precioso libro. Bendigamos a nuestro Dios. Algo nuevo y diferente se puede aquí respirar. Nuevas fuerzas, nuevas metas inundan mi caminar. Siento el aire soplando hacia mí. Algo fresco que nunca sentí. Es una vida nueva que no conocí.
personas, tu imagen y tu amor. Puedo ver por todas partes tus manos en la creación. Vuelvo a verte a mi lado otra vez. Tus palabras penetran mi ser. Es una vida nueva que no conocí, un amor que crece muy fuerte por ti. Lo que tanto tiempo busqué, hoy en ti lo he empezado a vivir. Algo nuevo en mí, algo nuevo en mí, algo nuevo en mí. Es una vida nueva que no conocí, un amor que crece muy fuerte por ti. Lo que tanto tiempo busqué, hoy en ti lo he empezado a vivir. Algo nuevo en mí, algo nuevo en mí, lo he empezado a vivir, porque estás junto a mí. Algo nuevo en mí. Después de leer los últimos 2 versículos del capítulo 1 de Job, leemos acerca de la prueba terrible que un solo día enfrentó Job. Nos dice que claramente ni bien había llegado una mala noticia cuando vino la otra, y luego después de esa otra, y ni bien había escuchado una tercera mala noticia, vino la otra. O sea que en un solo día la vida de Job cambió totalmente. Y claramente nos dice que el cuarto mensajero llegó y le dijo a Job, todos sus hijos estaban celebrando una fiesta en casa de su hijo mayor, cuando de repente vino un fuerte viento del desierto y derribó la casa. Todos sus hijos murieron aplastados. Solo yo pude escapar para darle la noticia. En cuanto Job oyó esto, se puso de pie, rompió su ropa en señal de dolor, luego se rasuró la cabeza y se inclinó hasta el suelo para adorar a Dios y dijo, nada he traído a este mundo y nada me voy a llevar. Bendigo a Dios cuando da y bendigo a Dios cuando quita. Y a pesar de todo lo que le había sucedido, Job no ofendió a Dios ni le echó la culpa. Leemos entonces en este primer capítulo una aflicción sin precedente, algo inaudito, algo que era imposible que Job hubiera soportado si no hubiera sido la gracia y el favor de Dios sobre su vida. Como dijimos acerca de Job, que era un padre responsable, que él hacía ofrendas de víctimas, sacrificios a Dios en el altar, pensando en el bienestar de sus hijos. Era un padre de familia bastante responsable, pero sobre todo temeroso de Dios. Sus hijos eran 10 y como leímos, la prosperidad era algo que era muy especial de parte de Dios y además de eso, la protección divina. Dios protegía a Job de una manera extremadamente grande. Todo cuanto tenía estaba bajo el control y la protección de Dios. Y es por eso que las palabras satánicas del ángel acusador fue que Job tenía temor de Dios por interés. Pero si tan solo le tocaba o maltrataba o le quitaba cuanto él tenía, Job iba a maldecir a Dios en su cara. Pero nos demos cuenta que vemos la prueba tan difícil. Primeras pruebas de Job. Y nos habla acerca de la muerte no solamente de los hijos, lo más querido, lo más amado, lo más cercano, la familia.
ya las noticias de la muerte de sus siervos, de la muerte de su ganado, de la muerte de todos los que le servían, y para colmar las malas noticias, la muerte de sus 10 hijos. Era algo que no tenía explicación, que no sabía cómo enfrentar. Sin embargo, nos dice la palabra del Señor que Job, al oír esas palabras, rompió su ropa, que era la señal de dolor, de aflicción profunda, y luego se rasuró y inclinó hasta el suelo para adorar a Dios. Este es un acto que realmente nosotros no podemos entender, porque de la noche a la mañana, en cuestión de horas, todo cuanto tenía Job desapareció. Y nos dice el versículo 22, y a pesar de todo lo que le había sucedido, Job no ofendió a Dios ni le echó la culpa. Preciosa palabra, experiencia. Y es por eso que ahora vamos a continuar en el capítulo 2, ya que esta es una respuesta a muchas incógnitas, a muchas preguntas, a algunas preocupaciones de la razón del por qué de las pruebas, de las aflicciones, de los dolores. Pero aquí este libro nos da prácticamente un vislumbre de las razones por las cuales Dios permite en nuestra vida, siempre con un propósito. Y ahora encontramos en el capítulo 2 y en el versículo 1 que dice: el día en que los ángeles se reunían con Dios, también el ángel acusador se presentó y Dios le dijo: hola, ¿de dónde vienes? Y el acusador contestó: vengo de recorrer toda la tierra. Entonces Dios le preguntó: ¿qué piensas de Job, mi fiel servidor? No hay en toda la tierra nadie tan bueno como él. Siempre me obedece en todo y evita hacer lo malo. Y me sigue obedeciendo, a pesar de que me convenciste de hacerle mal sin ningún motivo. Aquí hay una respuesta clave. Fíjense, dice claramente de que Dios prácticamente sin ningún motivo fue convencido de hacerle mal a Job. Y ahora que el ángel acusador se presenta, seguramente después de haberle ocasionado esta tragedia tan grande que encontramos en el capítulo 1, después del testimonio que Dios da de Job acerca de que es un hombre íntegro, recto, bueno, apartado del mal y que no le desobedece, sino al contrario, le sirve, un fiel servidor. Encontramos la lista de eventos que prácticamente le quitaron toda la riqueza, toda la bendición, la prosperidad que tenía Job. Y ahora sencillamente como que nada ha pasado, de nuevo se presenta el ángel acusador delante de Dios. Ahora Dios sigue victorioso. Dios sigue con un testimonio fiel de un varón que él le llama fiel servidor, porque a pesar de haberle, dice, convencido de hacerle daño sin motivo, él mantiene su integridad. Y entonces veamos ahora la estrategia del ángel acusador. Y le dice: mientras a uno no le hieren donde más le duele, todo va bien. Pero si de salvar la vida se trata, el hombre es capaz de todo. Te aseguro que si lo maltratas, te maldecirá en tu propia cara. De nuevo la insinuación, de nuevo viene la provocación diabólica de tratar de convencer a Dios que Job únicamente le teme por interés. En primer lugar, por las cosas físicas, por los bienes, la prosperidad financiera, tanto de ganados como de siervos, de tierras y de todo cuanto tenía, inclusive de una numerosa familia que tenían armonía, que vivían en paz, contentos, disfrutando de todos los bienes de su Señor Padre. Pero ahora de momento todas aquellas cosas desaparecieron. Pero gloria a Dios, nos dice que Job mantuvo su integridad
Y lejos de maldecir a Dios y de quejarse, él dice que reconoció: Dios da, Dios quita, y es el nombre del Señor bendito. Y en ningún momento le echó la culpa a Dios. Pero veamos la instigación, veamos la hazaña con que el enemigo se presenta, como siempre, tratando de ofender a Dios con la idea de que los que le buscan, los que le sirven, los que le son fieles, lo hacen únicamente por intereses mezquinos, intereses personales. Pero mire qué fidelidad y qué firmeza, qué seguridad tenía Dios acerca de Job. Y le dijo Dios: muy bien, te dejaré que lo maltrates, pero no le quites la vida. En cuanto al acusador se marchó, iba prácticamente con licencia, con permiso de tocar la vida de Job, es decir, su cuerpo físico, pero tenía límite, porque Dios claramente le dijo: no le quites la vida. O sea, la vida está en las manos de Dios. A quien quiere se la da, a quien quiere se la quita. Es algo muy importante que tenemos que tener nosotros seguridad. Él tiene las llaves de la vida y de la muerte. Es Dios quien nos da todas las cosas y es Dios quien las quita, y su nombre es bendito. Y en este libro estamos aprendiendo algo acerca de que Dios nos muestra, porque claramente le dice: te dejaré que lo maltrates, pero no le quites la vida. Inmediatamente el ángel acusador sale con esta autorización y dice claramente en el versículo 7 del capítulo 2: llenó a Job con llagas en todo el cuerpo. Por eso Job fue a sentarse sobre un montón de ceniza y todo el día se la pasaba rascándose con una piedra, con una teja. Esta era prácticamente la prueba que tocó su cuerpo físico. Había sido primeramente externa, con lo que él tenía, pero ahora le estaba tratando de hacer daño en lo que él era en cuanto a su cuerpo físico. Y entonces esto era algo tan difícil de soportar, tan imposible, que la Biblia nos dice que tuvo que sentarse en un montón de ceniza, porque el acusador, con el permiso de Dios, al marchar, salir fuera de la presencia de Dios, inmediatamente dice: llenó a Job con llagas en todo el cuerpo. Eran prácticamente como úlceras que estaban supurando constantemente, según lo vamos a leer más tarde. Estaban infectadas y hasta el colmo de estar engusanadas. Podemos darnos cuenta de esta situación de aquel cuerpo que ya no parecía un cuerpo humano, sino que estaba deforme, totalmente cubierto de pies a cabeza, con una llaga en todo su cuerpo. Podemos entender entonces aquí que su esposa, al verse prácticamente totalmente de todos sus bienes, había sido arrebatada, no solamente la parte de la herencia, es decir, de las tierras, de los ganados, de los siervos, de las finanzas, sino inclusive de sus 10 hijos. Y ahora seguramente Dios había permitido que el cuerpo de Job estuviera llagado. La esposa no soporta y le va a decir: ¿por qué insistes en demostrar que eres bueno? Mejor maldice a Dios y muérete. ¡Qué barbaridad! Esta palabra fue como un cuchillo que penetraba en el alma de Job, porque la persona más cercana, sus hijos habían muerto. El duelo lo habían sufrido los dos como padres, pero ahora le tocaba a Job estar solo en esta prueba, porque era insoportable para la esposa verlo en esta condición. Y miren qué palabra le va a decir. Pero Job le responde: no digas tonterías. Si aceptamos todo lo bueno que Dios nos da, también debemos aceptar lo malo. ¡Qué palabras! Había hablado esta mujer como una mujer insensata, fatua,
Sus palabras habían salido de su boca sin pensar qué daño emocional le causaban a su propio esposo. Porque cabe decir de que Job con su esposa, pues como la palabra le dice, eran uno. Pero la prueba no era para ambos, solo para Job. Y la esposa, que no entendía el proceso, el trato divino, habló como una insensata, como una mujer fatua. Y por eso es que Job le dice, no digas tonterías. Porque si aceptamos todo lo bueno de Dios, también debemos aceptar lo malo. Y a pesar de todo lo que le había sucedido, Job no pecó contra Dios diciendo algo malo. Qué tremenda experiencia estamos viendo en este libro. Esto es la lectura de un libro que no es leyenda, no es una historia que alguien inventó, es realidad. Es la palabra de Dios y quedó escrita para que nosotros conozcamos las profundidades del misterio que acontecen en los aires, en el cielo, las decisiones eternas, como nuestro Dios Padre, que tiene cuidado de toda su creación, que tiene cuidado de nuestra vida, de todo cuanto poseemos como un Padre amoroso, está permitiendo una prueba de esta semejanza. Es interesante que nosotros pongamos atención y que nuestro corazón se incline para poder captar qué es lo que Dios a través de su palabra nos está enseñando. Así que quédese con nosotros. Vamos a continuar con la lectura y vamos a dar paso seguidamente a una pausa musical con la cual adoramos al Señor y bendecimos su nombre. Escuchemos. Me amas igual, a pesar de mis errores, me amas igual. Aunque no soy perfecto, me amas igual. Y me abrazas otra vez, me amas igual. Aunque a veces pienso lento, me amas igual. Aunque sigo en el proceso, me amas igual. Por eso te diré. Me amas igual, aunque a veces dude mucho, me amas igual. Aunque a veces no te escucho, me amas igual. Sigues creyendo en mí, me amas igual. Y quiero ser tu reflejo, me amas igual. Quiero darte mis secretos, me amas igual. Por eso te diré. Tienes la culpa de esta dicha, de mi esperanza cada día. Y cada mañana al despertarme voy a decidir siempre adorarte. Es tu amor lo que me llena y es tu amor mi salvación y vida y es tu amor lo que renueva.
Es importante que pongamos atención a las palabras que escuchamos precisamente en esos momentos difíciles de prueba. Tal vez si nosotros no tenemos una palabra, no tenemos el conocimiento, la capacidad de entender la intensidad y dimensión del problema, mejor es callar, porque podríamos muchas veces faltar en las palabras que hablamos. Dice esta reflexión: en la vida muchas voces escuché, malos consejos, decisiones que tomé. De rodillas me encontré, perdido en la soledad, pero hoy estoy aquí y te quiero decir, Dios me devolvió mi mañana. Mi mañana yo desperdicié. Tomé esta vida llena de pesares y en un momento todo cambió. En ese momento que Él me encontró, a través de las tinieblas, su luz me alumbró. El Hijo de Dios me devolvió mi mañana. ¿Estás luchando con la culpa que hay en ti? ¿Cambiaste tu mañana y todo lo que tienes es angustia y dolor? De rodillas te encontré perdido en la soledad. Jesús está aquí y te ayudará a decir, Dios me devolvió mi mañana. Es por eso que podemos nosotros entender la vida de Job, las decisiones tan difíciles que él encontró escuchando a su esposa, escuchando las noticias de los siervos, viendo todo a su alrededor, cómo había cambiado de un momento a otro, aquel varón insigne, próspero, temeroso de Dios. Pero qué precioso encontramos entonces que Dios en su palabra nos dice que Job mantuvo su integridad. Encontramos seguridad en Dios. Sabemos que podemos acudir a Él. Y como esta oración que nos dice, Señor, aunque me sienta en angustia, sé que puedo acudir a ti porque siempre me has respondido. Esto es lo que encontramos en la palabra de Dios. En el Salmo 86:7 dice, yo te invoco en el momento de la angustia, porque tú me respondes. ¿Qué ha de decir? Que todos tendremos momentos difíciles en la vida, en cualquier situación, como en este caso, tanto en las cosas materiales como en la prosperidad, como también en las finanzas, pero en la salud. Pero lo más doloroso que podemos tal vez experimentar es que los seres cercanos, como estas duras palabras que Job escuchó de su esposa, podemos entender que él se fortaleció en Dios y pudo aceptar que de Dios venía tanto lo bueno como lo malo y que era Dios el que estaba en control de toda la situación. Naturalmente no es fácil decirlo, pero encontramos en la palabra de Dios que dice claramente, yo te invoco en el momento de la angustia porque tú me respondes. Dios ha dado promesas de que Él nos va a responder justamente cuando nosotros tenemos la angustia, la debilidad. Por eso claramente nos dice que nos esforcemos y que seamos valientes. No temas ni tengas miedo de ellos, porque yo, el Señor, tu Dios, es el que va contigo. Ni te dejaré, ni te desampararé. No cabe la menor duda que esta palabra fortalecía el corazón de Job. Estas promesas, como la que nos dice Primera Crónicas 28:20, nos dice, entonces David dijo a su hijo Salomón, esfuérzate, sé valiente y haz la obra, no temas ni te acobardes, porque el Señor Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te fallará ni te abandonará hasta que toda la obra del servicio de la casa del Señor sea acabada. Porque a veces sentimos que todo lo que nos rodea nos ahoga. Pierdes el ánimo y las fuerzas. Pero sabes, Dios está contigo. Así que veamos lo que nos dice el Salmo 27:14. Espera al Señor. Esfuérzate y alientes tu corazón. Sí, espera al Señor. Esta era la palabra que fortalecía a Job. Aunque todo era contrario, todo era negativo. Personas más cercanas como las que vemos aquí de su esposa, ¿qué fue lo que le dijo? Pero él pudo mantenerse firme
porque él conocía el corazón de Dios. Sean fuertes, valientes, no teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor, su Dios, siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. Tenemos que conocer no solamente la palabra, sino quién dijo esas promesas. Nuestro Dios, el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Por eso continuaremos entonces en la palabra del Señor, sabiendo de que qué es lo que nos anima, qué es lo que nos esfuerza, qué es lo que nos motiva. Es conocer a Dios y su palabra lo que nos va a dar la fortaleza para enfrentar las circunstancias adversas, que no sabemos de dónde ni cómo van a venir, pero que el Señor ya nos anticipa, que nos esforcemos, que nos animemos, que seamos valientes, porque no estamos solos. Vemos entonces ahora al final de este capítulo, que capítulo 2 que hemos leído, que cuando su misma esposa llegó a decirle que ella ya no soportaba, no cabe la menor duda, la situación, todas las conflictos, las malas noticias, y no tuvo más opción que una palabra tonta, fatua, necia. Pero qué precioso que el Señor le dijo claramente a Job quién era él. Job conocía al Señor y se fortalecía en el Señor, porque dice que a pesar de todo lo que le había sucedido, Job no pecó contra Dios diciendo algo malo. Pero ahora vamos a encontrar al principio de al final del capítulo 2, que Job tenía 3 amigos. Nos dice que era Elifaz, que era de la región de Temán, Bildad de un lugar llamado Sua, y Zofar de un lugar llamado Naamat. Cuando supieron todo lo malo que le había sucedido a Job, se pusieron de acuerdo para ir a consolarlo y decirle cuán tristes estaban por la muerte de sus hijos. Sí, seguramente iban a presentar sus condolencias, pensando que la situación de Job no era de lo que ellos imaginaban, pero nos dice el versículo 12 del capítulo 2 de Job, que al llegar a donde vivía Job, lo vieron de lejos y no lo reconocieron. Él estaba totalmente desfigurado con esa maligna llaga que lo había cubierto desde su cabeza hasta sus pies. Pero cuando ya estuvieron frente a él, dice que comenzaron a llorar y a gritar. Era algo inconcebible. Y dice que enseguida rompieron su ropa y se echaron ceniza sobre la cabeza para mostrar su tristeza. Y durante 7 días y 7 noches estuvieron sentados en el suelo, haciéndole compañía. Era tan grande el sufrimiento de Job que ninguno de ellos se atrevía a decirle nada. No hay palabras. No podían expresar lo que ellos estaban viendo en ese momento. Quizás les habían llegado las noticias, porque como hemos dicho, Job era un hombre próspero, conocido en toda la región de la tierra de Uz, y ellos venían de lejanas tierras, como nos dice, de la tierra de la región de Temán, de Sua y también de un lugar llamado Naamat. Eran regiones alejadas, pero seguramente conocían de Job, porque la fama de Job había llenado toda la región en cuanto a su prosperidad, porque dice que los ganados cubrían todas esas tierras. Eran miles, tanto de ovejas, de vacas, de bueyes, de camellos, de burros. Era un hombre que no ocultaba en ningún momento de cuánto tenía, y además de eso tenía siervos y siervas, y él era una persona muy conocida. Obviamente, cuando nos dice que sus amigos oyeron de la tragedia de que sus 10 hijos habían muerto, pues como amigos fueron a presentar sus condolencias, pero jamás pensaron la situación tan grave por la cual estaba pasando Job, de tal manera que cuando lo vieron, dice que ellos comenzaron a llorar y a gritar. Era un dolor inexplicable, era una tragedia que para ellos, sus mentes no era capaz de comprender, a tal grado de que se quedaron mudos, sin expresar palabra. No había
palabra alguna que pudieran expresar y consolar y pudieran ayudarle. Y esto es importante que nosotros sepamos que en la vida todos pasaremos, quizás en estas circunstancias son extremas, como todo lo que le sucedió a Job. Pero yo sé de que el Señor sabe hasta dónde nosotros también podemos soportar. Y su palabra nos dice que no dará más de lo que podemos soportar. La vida de Job era como el campo de batalla. Eran dos fuerzas las que estaban luchando, peleando. Una tratando de convencer de que Job amaba a Dios por interés. Y del otro lado, la seguridad de Dios, el testimonio de Dios, que este era un hombre recto, íntegro, que lo amaba a él, que amaba a Dios por lo que es Dios, no por lo que tenía, lo que Dios le daba. Es una lucha continua, es un combate. Y esto es lo que nos dice el apóstol Pablo, que aún dentro de nosotros mismos hay una continua batalla. Nuestra nueva naturaleza, la nueva criatura que ha conocido de Dios, que quiere agradar a Dios, que quiere obedecer a Dios. Pero dentro también hay otra naturaleza caída, la pecaminosa, la que heredamos, la que nacimos con el pecado y que combate, que pelea y que trata de convencer de que no podemos agradar a Dios y nos insta, nos empuja, nos impele al pecado, a la desobediencia y la rebelión. ¿Cuál de estas fuerzas va a ganar? Como siempre hemos visto, la fuerza del bien, del mal, la luz y las tinieblas, el reino de Dios y el reino de Satanás. Pero qué gloria es cuando el Señor permite que nosotros estemos definidos y que vamos a darle el lugar, la victoria, el crédito, el control a nuestro Señor y buen Dios. Jesús hizo también esta guerra, esta batalla, y Él salió victorioso, vencedor. Él venció al mundo, venció la carne, venció la tentación, venció al diablo y venció la muerte. Él es nuestro héroe, Él es nuestro ejemplo, el que su victoria es nuestra. Y Él quiere darnos esa victoria, que nosotros nos rindamos a Él y permitamos que nuestra vida sea guiada, gobernada, dirigida por su Espíritu. Dios quiere bendecirle. Vamos a estar en continua batalla, en continuo conflicto, pero sepa que la victoria final ya Cristo la ganó en la cruz. Cuando Él dijo consumado es porque no había nada que agregar ni nada que quitar. Estaba completada la obra de redención. Amigo que me escucha, si no tiene a Jesús en su corazón, va a seguir combatiendo internamente con pensamientos buenos, malos, que puede hacer, que no puede hacer. Pero si usted rinde su vida al Señor, hoy quiere tomar el Señor el control de ella. Y usted puede entrar en la relación de comunión de Padre e Hijo con nuestro Dios. Dígale al Señor con una oración simple y sencilla: yo creo en ti y sé que tú eres Dios, que tú moriste en la cruz por mis pecados y me has dado victoria sobre el mundo, el pecado, el diablo. Y esta nueva naturaleza, la nueva creación, va a agradar a Dios, que es santo, puro, limpio y que quiere llevarme a la eternidad en paz. Ven a mi vida, Señor Jesús. Toma el trono de mi corazón y gobierna. Yo creo en ti como Señor y Salvador y me rindo a ti, recibiéndote como el Rey de mi vida. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén. Gloria a Dios. Sea victorioso en esa batalla continua. Si usted ya es hijo de Dios, va a experimentar, por supuesto, los conflictos internos, pero sepa que ya el Señor nos dio su victoria y en Él tenemos paz, redención, vida eterna. Gracias damos a Dios porque podemos decir de que el libro de Job nos abre una ventana hacia las cosas que no podemos comprender, pero que la victoria ya está dada. Ya sabemos cuál es el fin de este conflicto, de esta guerra. Cristo la ganó y su victoria es nuestra. Gloria damos a su nombre. Así que hemos terminado el capítulo 2 del libro de Job. Le invitamos para que nos vuelva a sintonizar usted, como siempre, a esta misma hora,
y en esta misma emisora, para que nos acompañe en la lectura del libro de los libros, la Santa Biblia. Y usted puede entender muchas cosas que tal vez ahora no las hemos entendido, pero a través de su palabra vamos a conocer cómo existe el reino de Dios, cómo se gobierna y cómo el Señor nos dirige a nuevas experiencias en Él. Así que de nuevo le invitamos para que nos sintonice y estemos de nuevo en su programa Escuchando a Mamá en nuestra próxima audición. Bendiciones. Recuerda de escuchar este programa, Escuchando a Mamá, que semana a semana se presenta una voz de una madre con experiencia, una amiga compartiendo a sus hijos, pues el amor, esa es la base fraternal, esa es la base de la vida, el amor que perdona y está dispuesto a consolar y siempre mirar con los ojos que mamá ve. Este ha sido su programa, Escuchando a Mamá, quien te invita a que lo sintonices la próxima semana a la misma hora, con la dulce voz de mamá que consolará y te dará dirección. Te invitamos pues a que sintonices Escuchando a Mamá.